Hola, nosotros somos el equipo, perdón. Hola, buenos días o buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema Porque soy tu padre, familia y padres tóxicos. El equipo está compuesto por Moisés Fernández Junet Judith, Parra Naranjo Abril, Pérez Torreos Daniela y Núñez Flores Fátima Julieta y Torres Poblés Liliana. En el presente trabajo se tocarán temas sobre familias tóxicas, la falta de comunicación, si existen hijos codependientes, cómo saber si se vive en un entorno de esta manera. Es importante que se sepa si se vive en un núcleo cerrado para que algunos aspectos puedan cambiar, ya que esto puede llegar a afectar la adultez o incluso las relaciones personales que puedas llegar a generar. Eh, en la familia se forman las conductas, incluso hasta el cómo podemos llegar a hablar. El siguiente tema, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre las familias tóxicas o disfuncionales. En cada familia existen diversos miembros, los cuales pueden otorgar dentro de este núcleo ciertas conductas dañinas hacia los otros miembros, o incluso todos los miembros pueden ser partícipes de esta conducta dañina que genera controversias, problemas, ciertos patrones que dañan la relación de convivencia entre ellos. Existen muchos tipos de familias disfuncionales. Los patrones son distintos, las conductas son distintas y, bueno, e incluso la conducta de uno solo puede afectar a los demás, contaminar el ambiente y eso comienza a convertirse en dañino para el desarrollo óptimo y saludable de las familias. Ok, para continuar con este tema, vamos a hablar de cómo es que se dan estos padres tóxicos, ¿no? Y para empezar tenemos que tener como en claro qué es una persona tóxica, la cual es aquella que desprende como esta negatividad, este pesimismo o esta desmotivación y de cierta manera hace que otra persona sea dañada, como en este caso pues van a ser los padres, ¿no? En este caso vamos a nombrar a padres tóxicos a aquellos padres que han sufrido grandes carencias emocionales. Estas carencias emocionales van a ser desde su infancia y por este motivo no han podido desarrollarse de una manera sana en sus relaciones o en sus responsabilidades como padres. Estas carencias afectivas son precisamente las que los han llevado para sobrevivir y desarrollarse con ciertas conductas negativas que dirigen a sus hijos hacia ser personas más vulnerables y no tener como estas capacidades o estas habilidades de inteligencia emocional, de confianza y todas aquellas capacidades de poder ser una persona autónoma. Se trata de personas con alto grado de inestabilidad emocional, pasividad y agresividad, las cuales son conductas negativas que incapacitan a sus hijos y los convierten en personas codependientes. Pues es decir, que el hecho de que estos padres tengan estas conductas hacia sus hijos no permite que sus hijos se hagan una persona que esté dependiendo totalmente de ellos en todo momento. Los hijos e hijas interiorizan que no son válidos y se desconectan de sí mismos. Al no poder atender a sus propias necesidades, comienzan a atender las necesidades de los demás, pero se vuelven adictos a cumplir o satisfacer estas necesidades y de esta manera lo único que hacen es como
satisfacer de manera personal como esa aceptación por ellos, el sentirse validados. Por consiguiente, hablaremos que existen varios tipos de padres tóxicos y entre ellos podemos encontrar el abusador físico, que es aquel que golpea a su hijo constantemente, que lo maltrata con golpes, pellizcos, cachetadas, empujones. El padre abusador verbal, que es aquel que lastima a su hijo a través de palabras, diciéndole cosas hirientes, apodos, juzgando. El padre que también es abusador emocional, ya va junto con el físico, con el verbal, y hace que su hijo tenga un impacto negativo en sus emociones, que lo haga sentir menos, que lo desvalorice, que lo desmotive. Y también tenemos el padre que sería abusador sobreprotector, que es el que quiere estar todo tiempo tras su hijo y no permite que su hijo crezca o tenga alguna otra relación. Y bueno, estos serían algunos de los tipos de padres tóxicos. Muchos de ellos pueden conjugar varios de estos patrones conductuales, ya que muchos de estos padres en ocasiones refuerzan estos patrones, pues con las conductas que ya les dije, ¿no? De abusador verbal, abusador físico, abusador emocional, o que sea muy sobreprotector. Un ejemplo de esto posiblemente sea cuando un padre o una madre es adicta a una sustancia y acaba agrediendo de diferentes maneras a sus hijos. Esto puede causar, esto puede verse como que son padres con trastornos de personalidad, que son demasiado rígidos e inmaduros. También se pueden incluir en sus comportamientos abusos de todo tipo, como ya las mencionaba. Y para aprender un poquito más de los padres tóxicos, las características que comparten todos estos patrones de conducta van a surgir específicamente de sus propias carencias afectivas que les llevan a actuar de esta manera, intentando así llenar un vacío interno que ellos van a sentir. De este modo suelen ser personas egocéntricas, que es una característica, es decir, que se rigen por sus propias necesidades, son incapaces de empatizar con las necesidades que tienen sus hijos. En la mayoría de ocasiones buscan cubrirlas de una manera inconsciente, ya que ni tan siquiera pueden reconocer estas necesidades. También tienen esta inestabilidad emocional, que sería otra característica, la cual les lleva a alternar estados de ira y embotamiento. También son padres autocríticos, críticos y manipuladores, que únicamente se sienten seguros cuando todo funciona como ellos necesitan. En caso contrario, se activan sus respuestas emocionales agresivas cuando no obtienen lo que ellos necesitan. También están los dependientes de sus hijos, que es el desequilibrio de sus relaciones sociales con adultos, y en su propia gestión emocional les hace utilizar inconscientemente a sus hijos para cubrir sus necesidades, con lo que se vuelven dependientes de ellos y los convierten a los hijos en codependientes. Y en este caso, pues, sería como los sobreprotectores. Y otra característica es que son poco afectivos, es decir, que no han recibido ninguna base emocional afectiva, por lo que son incapaces de ofrecer a sus hijos e hijas estas emociones, este afecto, y por lo habitual es lo que los hijos sienten, que es cuando sienten que sus padres no los quieren. Pasando al siguiente subtema, que es la influencia de los padres en la salud mental, la familia juega un papel muy importante en el desarrollo de las enfermedades. Aunque haya una predisposición genética para heredar
Estos trastornos serán los factores psicosociales, sobre todo dentro de la familia, los que van a determinar si se desarrolla una enfermedad mental. También aquí encontramos a los traumas infantiles. Aquí nos referimos a un daño emocional fuerte y duradero, que llega a marcar la personalidad de la persona. Un trauma se produce a través de una reacción a una situación de amenaza o de estrés. En este contexto, teniendo en cuenta que los niños están expuestos a más situaciones traumáticas, podemos encontrar múltiples situaciones que den lugar a que se susciten este tipo de cuestiones, como por ejemplo sufrir abusos o malos tratos, vivir en una familia desestructurada, falta de apego con los padres, abandono, divorcio o ruptura del matrimonio. Los traumas más habituales que se pueden presentar son los siguientes. Encontramos al trauma de miedo, que puede presentarse por varias razones, ya que en la infancia la sensación de desprotección es constante, ya que el niño tiene miedo cuando afronta una situación que percibe como amenazante y no se siente respaldado. Este tipo de circunstancias pueden hacer que se genere temor excesivo a estas mismas situaciones. También tenemos al rechazo. Cuando se está desarrollando la autoestima del niño, es fundamental contar con la aprobación de las figuras de referencia. Esta aprobación incrementa o disminuye la percepción del niño de su propia valía. Por ello, cuando el menor se siente que es rechazado por estas figuras de referencia, se ve seriamente dañado. Y esta sensación de rechazo se produce reiteradamente, que puede dar lugar a un serio trauma. También tenemos al abandono. Si el menor no ha podido desarrollar un apego sano hacia sus padres, se genera un déficit afectivo y este tipo de carencias suele manifestarse después con necesidades diversas, como por ejemplo la inseguridad o la dependencia emocional. También tenemos a la traición. Con este tipo de traumas suelen producirse secuelas en la capacidad de confiar con otras personas y establecer lazos afectivos. Esto suele dar lugar a problemas de sociabilidad o incluso desórdenes graves. También tenemos al maltrato y abuso. Algunas personas viven en su infancia situaciones con las que son sometidas a malos tratos, ya sean psicológicos, físicos o sexuales. Por lo general, es una de las experiencias que pueden llegar a ser más traumáticas en la vida de un niño. Por último, les hablaré de la comunicación asertiva y cómo es que se logra llevar una adecuada comunicación con la familia. La comunicación asertiva en la familia es la virtud de expresarse en libertad y honestidad dentro del ambiente familiar, respetando los derechos personales de todos los miembros sin buscar herir o intimidar, es decir, actuando desde un estado interior de confianza. Esto se alcanza mediante el diálogo asertivo donde prima la empatía. En este tipo de comunicación se brinda un mensaje claro y contundente, pero abierto a puntos de vista y pensamientos diferentes, con un profundo sentido humano. Al existir una verdadera comprensión entre las familias, se mantiene una relación estable y duradera. Esta sana comunicación trae como resultado varios vínculos sanos, como el respeto, el afecto, el cariño y el compañerismo en las diversas relaciones al interior de una familia. Algunas claves para propiciar una comunicación asertiva en la familia son evitar comparaciones, ya que en ocasiones los padres suelen comparar demasiado a sus hijos con otros niños para señalar sus errores. Sin embargo, esto, más que hacerles bien, puede generar una inseguridad y un sentimiento de inferioridad.
También hay que ser empáticos. Una comunicación asertiva parte del respeto hacia la otra persona. Antes de dirigirnos a cualquier miembro de la familia, dediquemos un tiempo a pensar qué vamos a decirles y cómo vamos a hacerlo, especialmente cuando el mensaje que queremos transmitir es importante y queremos que impacte en ellos. Hay que pedir opiniones. Una educación autoritaria limita la comunicación asertiva, pues mientras los padres mandan, los hijos solo obedecen. No favorecen que los niños se expresen en referencia a las decisiones que involucran a la familia en una forma de decirles que su voz no cuenta. Debes de expresarte. No puedes esperar que cualquier persona no exprese sus sentimientos y sus pensamientos si tú no lo haces. Cuando sepas que se equivocaron en algo, dales un consejo en lugar de juzgarlos y regañarlos. De esta forma se alimentará la confianza de los pequeños para compartir sus inquietudes. Debes de reconocer tus errores. Otro aspecto importante de la comunicación asertiva en la familia es ser consciente de que nadie es perfecto, ni siquiera uno mismo. Todos cometemos errores y debes reconocerlos y así enseñarás a tus hijos a asumir que sus equivocaciones sobrepasen la adversidad. No te olvides del lenguaje no verbal. La comunicación no solo se reduce a las palabras, también incluye gestos y expresiones corporales. De esta forma es de vital importancia atender el gesto, la actitud y el tono de voz con el que te están diciendo las cosas. Y actúa con coherencia. Asegúrate de que las actitudes y las decisiones que estás tomando son coherentes con lo que estás diciendo verbalmente. Es decir, evita comunicarle a los miembros que harás una determinada cosa y después terminas haciendo otra. Debes ser coherente a la hora de hablar y sobre todo de actuar. De lo contrario, fomentarás la creencia de que las palabras no tienen valor. Bueno, para concluir, las familias tóxicas, el maltrato, el abuso y el abandono pueden llegar a afectar en muchos aspectos a una persona. Recordemos que solo una persona puede llegar a afectar en todo el entorno. Esto va a llegar a afectar en sus relaciones interpersonales, puede generar desconfianza, estrés y problemas psicológicos. Es por eso que llegamos a la conclusión de que es importante saber si uno está dentro de una familia tóxica para poder cambiar aquel sistema, para poder... es de suma importancia que se cambien todas esas situaciones para poder tener un entorno sano donde exista la comunicación y la lealtad entre familiares. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado y les sirva en algún momento. Muchas gracias.